La tarde se oscurecía rápidamente en Zaragoza. El cielo, cubierto de nubes negras, prometía una tormenta que ya se hacía sentir con los primeros truenos lejanos. Me encontraba en la cocina, preparando la cena, mientras el olor a pimientos asados llenaba el aire. Era una rutina familiar que disfrutaba, un momento de calma antes de que la tormenta estallara. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, dejando la casa en un silencio inusual. Los festivales de septiembre estaban a la vuelta de la esquina, pero este año no podría disfrutar de las luces y los churros recién hechos con él. En su ausencia, la casa parecía más grande y vacía. Miré por la ventana mientras las primeras gotas comenzaban a golpear el cristal, creando un suave murmullo que acompañaba mis pensamientos. De repente el ruido del trueno resonó con más fuerza, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad se instaló en el hogar como un manto pesado. Busqué una vela en el cajón de la cocina y encendí su llama temblorosa. La luz danzante proyectó sombras en las paredes, recordándome momentos pasados llenos de risas y conversaciones familiares. Mientras trataba de adaptarme a esta nueva atmósfera, escuché pasos provenientes del pasillo. Era mi hijo quien había regresado temprano del trabajo. Su presencia me trajo un alivio inesperado en medio del caos que se desataba afuera. ¿Te quedas aquí durante la tormenta?, preguntó con una sonrisa tímida. Sí, respondí mientras intentaba ocultar mi inquietud tras una sonrisa forzada. La idea de estar sola me incomodaba más de lo que quería admitir. «Podemos jugar a algo o ver una película en el portátil», sugirió él, acercándose para sentarse en la mesa donde aún permanecía la cena casi lista. Su voz era reconfortante y me hizo sentir agradecida por su compañía. La tormenta rugía afuera mientras nos sentábamos juntos a la luz tenue de la vela. Conversamos sobre trivialidades, anécdotas del trabajo y recuerdos lejanos sobre nuestras vacaciones familiares. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Era como si esa oscuridad no solo cubriera el mundo exterior, sino también mis pensamientos más profundos. La lluvia caía con fuerza ahora, golpeando las ventanas como si quisiera entrar en nuestra burbuja segura. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Festival del Pilar?, preguntó él repentinamente, rompiendo mi ensimismamiento. Claro, respondí sonriendo al recordar aquellos días llenos de alegría y colorido. Eras tan pequeño entonces. Y tú siempre estabas ahí para cuidar de mí, dijo con un tono que me pareció más profundo de lo habitual. Las palabras resonaron dentro de mí mientras miraba su rostro iluminado por la luz temblorosa de la vela. En ese instante sentí una conexión intensa que me hizo dudar sobre mis propios sentimientos. La atracción era confusa, no debería sentirme así hacia él. La conversación continuó fluyendo entre nosotros hasta que un nuevo trueno retumbó y provocó que ambos saltáramos ligeramente en nuestros asientos. Rápidamente traté de cambiar el tema hacia algo ligero para evitar cualquier incomodidad entre nosotros. «Debemos preparar algo para comer antes de que se apague todo», sugerí mientras intentaba distraerme. «No te preocupes», dijo él levantándose para ayudarme a buscar algo más sustancioso en la nevera oscura. «Siempre puedo hacer algo rápido». Me dejé llevar por sus movimientos seguros y decididos mientras rebuscaba entre los alimentos almacenados. Pero cada vez que lo miraba, esa atracción inconfesable crecía como una sombra alargada detrás del brillo cálido de nuestra conversación. Finalmente decidimos preparar unos bocadillos sencillos y nos sentamos nuevamente a la mesa improvisada e iluminada, solo por nuestra pequeña vela solitaria. Mientras comíamos y reíamos sobre anécdotas pasadas, sentí como esa conexión se intensificaba cada vez más. El sonido del viento afuera aumentó su intensidad, parecía querer arrastrar todo lo que conocíamos hacia un abismo desconocido. Y ahí estaba yo, atrapada entre mi amor maternal y algo más profundo e inquietante que comenzaba a florecer dentro mío. En medio del caos natural afuera y mis pensamientos tumultuosos adentro, miré a mi hijo y vi no solo al niño al que había criado sino también al joven hombre frente a mí, alguien capaz de hacerme sentir cosas contradictorias e inesperadas. Las horas pasaron rápidamente entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que el silencio se instaló nuevamente cuando terminamos nuestra cena improvisada. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro había una calma tensa cargada de emociones no expresadas.
¿Te gustaría hacer compañía hasta que pase esto?, pregunté casi sin pensar mientras miraba sus ojos intensos reflejando las llamas danzantes frente a nosotros. Él asintió lentamente como si supiera lo importante que era ese momento para ambos sin tener palabras para describirlo completamente. Así fue como nos encontramos allí, dos almas buscando refugio durante una tormenta externa e interna, enfrentando lo desconocido bajo un mismo techo donde los recuerdos felices parecían desvanecerse lentamente ante los nuevos sentimientos emergentes entre nosotros. El viento soplaba ferozmente afuera mientras nos quedábamos juntos bajo esa tenue luz amarillenta, un pacto silencioso sellado entre murmullos compartidos y miradas profundas llenas de promesas ocultas. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas se había convertido en un eco constante en mi mente. La casa, normalmente llena de risas y charlas, ahora parecía un refugio sombrío, marcado por una tensión palpable. Me sentía atrapada entre dos mundos, el amor que siempre había sentido por mi hijo y la lealtad hacia mi esposo que estaba lejos. Mientras la oscuridad nos envolvía, me di cuenta de que los recuerdos del pasado se deslizaban a través de mis pensamientos como sombras. Recordé aquellos días en que él era un niño pequeño, lleno de energía e inocencia. Las ferias de Zaragoza eran su lugar favorito, corría entre las luces brillantes y el olor a churros frescos, riendo sin preocupaciones. Ahora ese niño había crecido y se había convertido en un joven apuesto con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. ¿Te acuerdas de la última feria?, preguntó él de repente, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Su voz era suave, casi un susurro. Sí, era un día maravilloso, respondí, intentando mantener la normalidad en mi tono. Pero dentro de mí, una lucha comenzaba a tomar forma. ¿Por qué su presencia me afectaba tanto? La culpa me carcomía mientras intentaba recordar los momentos felices con su padre. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, cada palabra parecía acercarnos más. Hablamos sobre sueños perdidos y esperanzas futuras. En medio de esa conexión profunda, sentí una atracción que nunca antes había experimentado. Era confuso y aterrador a la vez. ¿Por qué no podemos ser solo nosotros dos aquí? Sin preocupaciones, sugirió él con una mirada intensa. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Eso no es posible, murmuré casi sin pensar. La respuesta salió como un reflejo automático para protegernos a ambos. Pero dentro de mí había una pequeña chispa que cuestionaba esa afirmación. Con cada rayo que iluminaba el cielo nocturno, sentí como esa chispa se convertía en fuego. La tormenta afuera palpitaba al ritmo de mis latidos acelerados, cada trueno resonaba como un eco de mis pensamientos más oscuros. La culpa me mantenía cautiva mientras luchaba contra lo inevitable. Siempre ha sido importante para mí, confesé finalmente, sintiendo cómo las palabras se escapaban antes de poder detenerlas. Y tú para mí, respondió él con sinceridad en su voz. En ese instante la distancia entre nosotros se evaporó como si nunca hubiera existido. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. El mundo exterior desapareció mientras nuestras almas buscaban consuelo en la complicidad del momento compartido. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron por primera vez, un roce ligero pero electrizante que encendió algo profundo dentro de mí. La tormenta seguía rugiendo afuera cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente, no podía escapar del magnetismo entre nosotros. No debería estar sintiendo esto, pensé con desesperación mientras me acercaba más a él. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron en un beso tímido y lleno de confusión. El mundo exterior se desvaneció por completo mientras todo lo demás quedaba atrás, las preocupaciones sobre mi esposo, las expectativas sociales y los juicios morales desaparecieron momentáneamente en ese instante robado. El beso fue breve pero intenso, tan pronto como nos apartamos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Esto no puede estar pasando, repetí mentalmente mientras sentía como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Él retrocedió ligeramente, buscando mi mirada como si esperara alguna señal sobre lo sucedido entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz temblorosa. No sé, respondí sinceramente mientras luchaba contra el torbellino emocional dentro de mí.
El deseo estaba presente, pero también lo estaba el miedo a las consecuencias que esto podría acarrear para todos nosotros. La tormenta continuó azotando nuestra casa mientras yo intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional que me invadía. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente sintiendo como el peso del momento caía sobre mis hombros como una pesada losa. Él asintió lentamente pero no apartó su mirada. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros esa noche oscura y tempestuosa. Los recuerdos felices parecían mezclarse con esta nueva realidad complicada y dolorosa. Mientras tratábamos de encontrar palabras adecuadas para expresar lo inexpresable, me di cuenta de que nuestra relación nunca volvería a ser la misma después de este momento compartido bajo la tormenta. El futuro se presentaba incierto. Una línea delgada separaba el amor filial del deseo prohibido que había surgido inesperadamente entre nosotros. Decidí buscar refugio en mis pensamientos mientras escuchábamos juntos el sonido incesante del agua cayendo afuera. La lluvia parecía llevarse consigo mis miedos más profundos y dejarme solo con preguntas sin respuesta. ¿Podría seguir adelante sin sentirme culpable? ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que habíamos comenzado? El silencio llenó la habitación nuevamente mientras luchábamos por entender lo sucedido entre nosotros, cada uno sumido en sus propios pensamientos oscuros y confusos sobre lo ocurrido esa noche memorable e inquietante bajo la tormenta incesante. La lluvia seguía cayendo con fuerza, creando un murmullo constante que se mezclaba con mis pensamientos. La habitación parecía más oscura, como si el apagón hubiera traído consigo una sombra que se instalaba en mi pecho. Aquel beso había cambiado todo, y ahora la atmósfera entre nosotros se sentía densa, cargada de una tensión que no podía ignorar. Me levanté del sofá, tratando de encontrar algo que hacer para distraerme. Miré por la ventana, observando cómo las gotas de agua se deslizaban por el cristal. La tormenta afuera era un reflejo de la tormenta interna que me atormentaba. La culpa seguía acechándome, pero había algo más profundo que me mantenía atenta a su presencia. Esa conexión emocional que había despertado en mí era difícil de negar. ¿Quieres escuchar música?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. Su voz sonaba suave, casi como un susurro en medio del estruendo del clima. Asentí sin mirarlo a los ojos, incapaz de enfrentar la intensidad de su mirada. Busqué el viejo reproductor de música en una estantería polvorienta y lo encendí. Las notas suaves comenzaron a llenar el aire, creando un ambiente más acogedor. Sin embargo, la melodía solo acentuaba mis sentimientos encontrados. Es raro estar aquí así, continuó él sentándose en el borde del sofá. Sin papá. El vacío dejado por su ausencia parecía hacerse más palpable en esos momentos íntimos. Recordé cómo solíamos reír juntos mientras él contaba historias sobre sus viajes y anécdotas graciosas. Ahora todo eso parecía lejano y distante. Sí, respondí con voz temblorosa. Pero estamos juntos. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo al principio, pero pronto las aguas comenzaron a agitarse nuevamente cuando tocamos temas más profundos sobre el amor y las relaciones. Hablamos sobre lo que significa amar a alguien y cómo a veces las emociones pueden ser confusas. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien que no deberías?, preguntó él directamente, mirándome con una intensidad que me hizo estremecer. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba ese beso robado bajo la tormenta. Era difícil encontrar palabras para explicar lo que estaba sintiendo sin traicionar mis propios principios o dejarme llevar por esa atracción prohibida. No siempre es fácil saber lo correcto, murmuré finalmente sintiéndome atrapada entre mi deseo y mi sentido del deber. Él se acercó un poco más hacia mí, podía sentir su calor cerca del mío, y eso encendió una chispa peligrosa dentro de mí. A veces uno no puede evitar lo que siente. Nuestros labios se encontraron de nuevo en un impulso irrefrenable, esta vez fue diferente, más intenso y lleno de emociones reprimidas. La realidad se desvaneció alrededor nuestro mientras nos dejábamos llevar por ese momento prohibido. Cuando nos apartamos, ambos estábamos en estado de shock, incapaces de procesar lo sucedido. Miré hacia otro lado para evitar su mirada penetrante, la culpa me invadió nuevamente, pero había algo más, una necesidad desesperada por comprender qué significaba todo esto para nosotros. Esto no puede seguir así, dije finalmente con voz temblorosa,
tratando de volver a la lógica después del caos emocional que acabábamos de experimentar. Él suspiró pesadamente y se recostó contra el respaldo del sofá, mirando al techo como si buscara respuestas en las sombras que danzaban allí arriba. Lo sé, respondió al cabo de unos momentos. Pero es difícil ignorarlo. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras la conversación tomaba un giro hacia lo inevitable. Nuestros sentimientos reprimidos estaban surgiendo con fuerza cada vez más intensa. Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas pasadas y los sacrificios que habíamos hecho por mantener nuestra familia unida. Recordé los días felices cuando éramos simplemente madre e hijo, esos momentos compartidos llenos de risas y complicidad parecían tan lejanos ahora. Pero también había dolor detrás de cada recuerdo, mis propias luchas internas como mujer y madre habían dejado cicatrices invisibles. ¿Crees que alguna vez podremos volver atrás?, preguntó él con tristeza en su voz. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba por la ventana nuevamente, quería escapar del peso emocional que comenzaba a aplastarme lentamente. Las luces parpadeantes del vecindario parecían lejanas e irreales desde nuestra burbuja oscura, era como si el mundo exterior hubiese dejado de existir durante esos momentos compartidos entre nosotros dos. El silencio volvió a llenar la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras y acciones recientes. Sabía que teníamos mucho en juego y cada decisión contaría para nuestro futuro compartido o separado. La tormenta continuaba rugiendo afuera, dentro de mí había otra tormenta gestándose. ¿Podría resistir esta atracción? ¿Era posible dejar atrás todo lo sucedido? Un profundo suspiro escapó de mis labios al darme cuenta de cuán complicada se había vuelto mi vida familiar en cuestión de horas. ¿Qué haría yo si esto continuara? La noche avanzaba lentamente mientras buscábamos respuestas sin saber realmente cuál sería el camino correcto a seguir ni si alguna vez podríamos regresar a ser quienes éramos antes del apagón emocional que nos había atrapado juntos en esta situación insostenible. El eco del trueno resonó nuevamente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Esta tormenta no solo era externa sino también interna, dejándome vulnerable ante decisiones difíciles e inciertas sobre nuestro futuro juntos o separados. La tormenta continuaba su danza furiosa, mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia. La oscuridad se había apoderado de la casa, pero no solo por la falta de luz. Una sombra más profunda se cernía sobre nosotros, un secreto compartido que amenazaba con desbordarse. Estábamos sentados en el sofá, el sonido de la tormenta creando una atmósfera casi irreal. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de incertidumbre y deseo que dificultaba cualquier intento de volver a la normalidad. Miré a mi hijo, sus ojos reflejaban algo que no podía ignorar. Era como si en ese momento ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Su voz era un susurro casi perdido entre los truenos que resonaban fuera. No lo sé, respondí con sinceridad. Cada palabra me pesaba como una losa. La culpa comenzaba a deslizarse por mis venas como un veneno lento, recordándome constantemente mi lealtad hacia su padre. Un recuerdo fugaz de mi esposo me asaltó, su risa cálida, su forma de mirar al mundo con optimismo. Estaba lejos en un viaje de trabajo, ajeno a todo lo que estaba sucediendo aquí, en este hogar que construimos juntos. Esa imagen me hizo tambalear y me pregunté si alguna vez podría mirar a mi hijo sin sentir esta extraña atracción que había surgido entre nosotros. Lo siento, dije casi en un murmullo, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar el tumulto interno que experimentaba. No debería haber pasado esto. Él se acercó un poco más, como si buscara consuelo en mi cercanía o tal vez algo más. No es solo tu culpa, respondió él suavemente. Ambos lo sentimos. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras, la verdad era innegable y aterradora al mismo tiempo. En ese instante comprendí que había algo más profundo entre nosotros, algo que no podía ser ignorado ni reprimido por mucho tiempo. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras nuestras miradas se encontraban con intensidad creciente. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo, solo existíamos nosotros dos en esa habitación oscura y silenciosa. No puedo seguir así,
murmuré finalmente, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes para describir el caos emocional dentro de mí. Pasamos la noche juntos, dijo él con firmeza, como si esa declaración pudiera cambiarlo todo o quizás hacerlo aún más real. En ese momento comprendí que no había marcha atrás, habíamos cruzado un umbral del cual no podría regresar sin consecuencias. La noche avanzó lentamente y cada minuto parecía estirarse interminablemente mientras luchábamos contra nuestros propios pensamientos y sentimientos contradictorios. La tormenta afuera podía ser feroz, pero la tormenta dentro de mí era aún más intensa. Las horas pasaron y poco a poco nos fuimos acercando más el uno al otro, las paredes invisibles comenzaron a desmoronarse bajo la presión de nuestras emociones compartidas. Recorrí su rostro con la mirada, había una vulnerabilidad en el que me hizo sentir tanto amor como miedo. De repente un rayo iluminó brevemente la habitación y vi su expresión, una mezcla de anhelo y confusión reflejada en sus ojos oscuros. Fue un momento fugaz pero poderoso, sentí como mi corazón latía con fuerza mientras todos mis instintos me decían que debía alejarme, pero algo dentro de mí luchaba por permanecer cerca. ¿Y si alguien se entera?, pregunté temerosamente, aunque sabía perfectamente cuál sería la respuesta. Todos nuestros secretos podrían salir a la luz en cualquier momento. No dejaré que eso pase, prometió él con determinación en su voz. Esto es solo entre nosotros. La promesa sonó vacía pero reconfortante al mismo tiempo. Había algo liberador en compartir ese secreto oscuro, aunque también aterrador pensar en las implicaciones futuras. Los ecos del trueno seguían resonando fuera mientras yo intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional. Las decisiones pesaban sobre mí como piedras enormes atadas a mis pies, cada opción parecía tener consecuencias irreparables para nuestra familia. A medida que avanzaba la noche, las sombras se alargaban alrededor nuestro y sentí como los límites se difuminaban aún más entre lo correcto y lo incorrecto. La lucha interna continuaba intensificándose mientras tratábamos de encontrar sentido a lo inexplicable entre nosotros. En algún momento durante esa noche oscura e interminable me di cuenta de algo crucial: ya no éramos solo madre e hijo, éramos cómplices atrapados en una red tejida por nuestras propias decisiones impulsivas e incontrolables. El amanecer finalmente llegó tras horas eternas llenas de dudas e incertidumbres. Con sus primeros rayos entrantes iluminando la habitación oscura donde pasamos tantas horas juntos, sentí el peso del día siguiente aplastándome sobre los hombros. ¿Qué haremos ahora?, volví a preguntar con un nudo en la garganta mientras observábamos cómo el cielo comenzaba a despejarse lentamente después del diluvio nocturno. No tengo idea, respondió él sinceramente mientras apartaba la mirada hacia el suelo frío bajo nuestros pies descalzos. El silencio llenó nuevamente el espacio entre nosotros, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de esa noche compartida llena de secretos inconfesables e intensas revelaciones emocionales. Las decisiones debían tomarse pronto antes de que las consecuencias se manifestaran inevitablemente ante nuestros ojos atónitos. Aún así era difícil imaginar cómo podríamos continuar viviendo bajo el mismo techo después de haber cruzado esa línea tan peligrosa e incierta entre amor y deber familiar. Mientras contemplábamos juntos las primeras luces del día naciente desde nuestra burbuja secreta creada por las sombras del pasado reciente, sentí una punzada aguda atravesar mi pecho. ¿Podríamos realmente enfrentar lo inevitable? ¿O estábamos condenados a vivir atrapados entre dos mundos irreconciliables? La luz del día apenas se filtraba por las cortinas, y el silencio en la casa era abrumador. El apagón había dejado un vacío que resonaba en cada rincón, y la tormenta había pasado, pero las nubes grises aún pesaban sobre mí. Miré a mi hijo sentado en el sofá, con una expresión que reflejaba tanto confusión como deseo. Era un momento delicado, donde cada palabra podía ser un paso más hacia un abismo desconocido. ¿Crees que mamá se va a preocupar por mí?, preguntó de repente. Su voz era suave, casi como un susurro, pero contenía una carga emocional que me hizo estremecer. Era una pregunta inocente, pero en el contexto de lo que habíamos compartido, resonó como un eco de nuestras decisiones recientes. No deberías pensar así, respondí con cautela, tratando de mantener la calma. La culpa me envolvía como una niebla densa, no solo por lo que habíamos hecho, sino por la presión de mantenerlo en secreto. La vida cotidiana continuaba afuera, los vecinos salían a comprar pan y los niños jugaban en la calle bajo la lluvia recién caída.
Pero aquí adentro, todo era diferente. Un mensaje llegó a mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era de mi esposo. ¿Todo bien aquí? Te extraño. Las palabras parecían flotar en el aire entre nosotros, como un recordatorio doloroso de la vida anterior que seguía existiendo fuera de nuestra burbuja secreta. La lealtad hacia él luchaba contra el deseo creciente que sentía hacia mi hijo. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta? Tal vez podamos ir al parque antes de que empiece a llover otra vez, sugirió él con una sonrisa tímida. Esa simple propuesta me hizo dudar aún más sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Era posible regresar a esa normalidad? ¿O había cruzado una línea irreversible? No sé si es buena idea, murmuré mientras miraba por la ventana. El cielo todavía mostraba signos de tormenta, las nubes oscuras parecían advertirme sobre las decisiones que estaba tomando. Solo será un rato, insistió él, acercándose un poco más a mí. Su mirada era intensa y cargada de significado, podía sentir cómo el ambiente se volvía denso con cada segundo que pasábamos juntos. El conflicto interno crecía en mí como una tormenta silenciosa. Por un lado estaba el amor incondicional hacia mi hijo, por otro lado, la culpa y el miedo a perderlo todo si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. Al final decidí ceder ante su petición y nos vestimos rápidamente para salir al parque cercano. El aire fresco nos recibió con una mezcla de aromas, tierra mojada y flores recién abiertas tras la lluvia. Caminamos juntos bajo los árboles frondosos mientras los pájaros comenzaban a cantar nuevamente. ¿A veces te sientes atrapado?, pregunté sin pensarlo demasiado, buscando entender sus sentimientos también. Sí, respondió él después de unos momentos de reflexión. A veces siento que no puedo ser yo mismo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si estuviera hablando no solo de su vida sino también del dilema que ambos enfrentábamos. El parque estaba casi vacío debido al mal tiempo reciente, solo algunas familias se atrevían a disfrutar del aire fresco después del diluvio. Mientras caminábamos entre los senderos empedrados, me di cuenta de cuán frágil era nuestra situación, cada rayo de sol parecía iluminar más nuestras sombras ocultas. ¿Qué pasará si alguien descubre lo nuestro?, pregunté finalmente, sintiendo como el peso del secreto se hacía más pesado con cada paso. No lo sé, admitió él con sinceridad. Pero no quiero perderte. Sus palabras me atravesaron como un rayo, esa conexión tan intensa me llenó de miedo y anhelo al mismo tiempo. En ese instante crítico comprendí que nuestras decisiones no solo afectarían nuestras vidas individuales sino también las vidas del resto de nuestra familia. Regresamos a casa sin hablar mucho más, ambos estábamos sumidos en nuestros pensamientos y preocupaciones sobre el futuro incierto que nos esperaba tras esa puerta cerrada donde todo había cambiado para siempre. Al llegar al hogar familiar, sentí como los recuerdos me asaltaban, risas compartidas alrededor de la mesa durante las cenas familiares o las noches tranquilas viendo películas juntos en el sofá. Todo eso ahora parecía lejano e inalcanzable. Cuando entramos al salón, mi teléfono vibró nuevamente, esta vez era otro mensaje inesperado: llegaré mañana temprano. Las palabras eran simples pero cargadas de significado. Mi esposo volvería pronto y todo lo que habíamos construido podría desmoronarse ante nuestros ojos si no tomábamos decisiones firmes pronto. La ansiedad se apoderó de mí mientras miraba a mi hijo sentado en el sofá nuevamente. Había tanto amor entre nosotros pero también tanto riesgo involucrado en seguir adelante con esta relación secreta. ¿Podría realmente vivir con esta tensión constante? ¿O sería mejor enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Mientras contemplaba estas preguntas sin respuesta, sentí como el peso del secreto se hacía aún más agobiante dentro mío, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. Su amor y su confianza podrían desvanecerse tan rápido como había surgido esta atracción prohibida. Las sombras comenzaron a alargarse mientras caía la noche nuevamente sobre Zaragoza. Sabía que mañana sería un día crucial para todos nosotros y quería estar lista para enfrentar cualquier cosa que pudiera surgir, aunque eso significara tener que elegir entre dos mundos irreconciliables, el amor maternal y la lealtad familiar. En ese momento decisivo comprendí lo inevitable: debía actuar antes de perderme completamente en este laberinto emocional donde mis deseos chocaban con mis responsabilidades familiares.
Las horas parecían estirarse en la penumbra de la casa. La tormenta afuera continuaba su sinfonía de truenos y lluvia, mientras el silencio en el interior se volvía cada vez más pesado. El viejo álbum familiar que habíamos encontrado estaba abierto sobre la mesa, sus páginas amarillentas revelando momentos de felicidad que parecían tan lejanos ahora. Las sonrisas congeladas en el papel contrastaban con la tensión palpable que llenaba el aire. ¿Te acuerdas de este día?, preguntó señalando una foto en la que todos estábamos juntos en una feria local, riendo entre los churros y las luces. La imagen me golpeó como un rayo. Esos días felices parecían un recuerdo distante, casi inalcanzable. Sí, lo recuerdo, respondí tratando de mantener la voz firme. Eras tan pequeño entonces. La nostalgia me envolvía mientras miraba su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara de aceite. Y tú eras tan joven, dijo con una sonrisa melancólica. Todo parecía más sencillo. La conversación fluyó con naturalidad, pero cada palabra parecía cargar un peso adicional, como si estuviéramos caminando sobre un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Las risas se desvanecieron cuando el silencio volvió a instalarse entre nosotros. La atracción que había estado latiendo bajo la superficie se hacía más fuerte, era casi palpable. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté al fin, mi voz temblorosa al romper el silencio. Lo que sentimos, respondió él con sinceridad, sus ojos fijos en los míos. No podemos ignorarlo. El conflicto interno crecía dentro de mí como una tormenta a punto de estallar. La culpa me asfixiaba, cada momento que pasábamos juntos aumentaba mi deseo y al mismo tiempo mi desesperación por no traicionar a quien había sido mi compañero durante tantos años. Esto no puede ser, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. No puedo hacerle esto a tu padre. Pero él no está aquí, replicó con firmeza. Y tú tampoco estás feliz. Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso. ¿Era verdad? ¿Era feliz? Mi mente se llenó de recuerdos del pasado reciente, las discusiones sin sentido, las noches solitarias esperando su regreso, todo eso pesaba sobre mis hombros como una losa. No quiero perderte, continuó él, acercándose un poco más. No quiero perder esto. La distancia entre nosotros se acortó y antes de darme cuenta, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, buscando consuelo en ese contacto prohibido. Era un gesto simple pero cargado de significado, un puente entre dos mundos opuestos. De repente sentí una oleada de valentía y decidí enfrentar mis sentimientos sin filtros ni reservas. Quizás deberíamos hablarlo abiertamente, propuse, intentando encontrar una salida a esta confusión. Hablarlo no cambiará lo que sentimos, dijo él con determinación. Quizás no cambie nada, pero al menos podremos entendernos mejor. Mis palabras flotaron en el aire como una promesa incierta. La conversación dio paso a una discusión más profunda sobre nuestras vidas y deseos ocultos. Hablamos sobre lo que significaba para nosotros ser parte de esta familia y cómo nuestras elecciones habían afectado nuestras vidas hasta ahora. Sin embargo, pronto nos encontramos ante diferencias irreconciliables que comenzaron a surgir entre nosotros. Él quería explorar lo que sentía sin miedo ni culpa, mientras yo aún luchaba contra los fantasmas del deber y la lealtad familiar. ¿Qué quieres realmente?, le pregunté desesperadamente. No lo sé, admitió con sinceridad, frustrado por su propia confusión. Solo sé que no quiero seguir viviendo esta mentira. Fue entonces cuando comprendí que nuestra conversación había cruzado una línea peligrosa, ya no éramos solo madre e hijo hablando sobre recuerdos compartidos. Nos habíamos adentrado en un territorio desconocido lleno de emociones intensas y decisiones difíciles. El sonido del trueno resonó nuevamente afuera como si quisiera interrumpir nuestra charla tensa y complicada. La tormenta seguía rugiendo mientras yo buscaba respuestas dentro de mí misma. Quizás deberíamos dejarlo todo así, sugerí con voz temblorosa al final del intercambio emocional. ¿Y qué pasa con lo que sentimos? ¿Lo vamos a ignorar?, replicó él con frustración evidente. No es tan simple, respondí casi suplicante. Hay mucho en juego aquí. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre lo dicho. El peso de nuestras decisiones pendía sobre nosotros como una espada afilada lista para caer en cualquier momento.
La atracción seguía ahí ardiente e inquebrantable, pero también lo hacía el sentido del deber hacia nuestra familia. En ese instante crítico decidí desviar la conversación hacia algo más ligero para aliviar la tensión. Recuerdo cuando solías correr por las calles durante las ferias, siempre intentando ganar algún premio. Su expresión cambió ligeramente, una chispa de nostalgia iluminó su rostro antes de desaparecer nuevamente bajo el peso del conflicto presente. Era más fácil entonces, murmuró casi para sí mismo. Sí, había menos complicaciones. Mis palabras flotaron entre nosotros como un recordatorio doloroso del pasado perdido. La tormenta afuera comenzaba a amainar lentamente, los truenos eran ahora ecos lejanos mientras la lluvia caía suavemente contra las ventanas. Sin embargo, dentro de mí seguía latiendo esa lucha interna entre deseo y responsabilidad familiar. Finalmente decidimos cerrar el álbum familiar y dejarlo todo por un momento. Quizás era mejor dejar esos recuerdos guardados hasta encontrar claridad sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras apagábamos la lámpara y nos acomodábamos para pasar otra noche tensa juntos en esa casa vacía y llena de ecos del pasado, sentí que algo había cambiado irremediablemente entre nosotros. Ya nada sería igual después de esta tormenta emocional que habíamos enfrentado juntos, o quizás solos al final del camino. Los ecos del conflicto resonaban aún dentro mío cuando decidí cerrar los ojos intentando encontrar paz en medio del caos emocional que nos rodeaba. Sin embargo, sabía muy bien que mañana sería otro día crucial para todos nosotros. La noche se extendía como un manto oscuro, y el sonido de la lluvia seguía golpeando las ventanas con fuerza. La tensión en la casa era palpable, como si cada rincón estuviera cargado de secretos no dichos. A medida que los minutos pasaban, la atmósfera se volvía más pesada, y una inquietud crecía en mi interior. Decidí que era momento de hablar. Esto no puede seguir así, murmuré intentando romper el silencio que nos envolvía. El hijo me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Todo esto, lo que ha pasado entre nosotros, respondí, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No podemos ignorarlo. Él bajó la mirada, como si cada palabra fuera un golpe que lo dejara sin aliento. ¿Y qué quieres hacer, pretender que nada ha sucedido? Su tono reflejaba frustración y miedo. No sé, admití sintiendo como mi corazón se aceleraba. La idea de perderlo me aterraba tanto como la posibilidad de seguir adelante con esta relación prohibida. Pero no puedo seguir sintiéndome así. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos lo que habíamos compartido en las últimas noches. Cada momento había sido un paso más cerca del abismo, y ahora estábamos asomándonos al borde. Quizás deberíamos alejarnos un poco, sugirió él finalmente, su voz apenas un susurro. Darnos tiempo para pensar. La idea resonaba en mi mente, pero al mismo tiempo me llenaba de tristeza. La tormenta afuera parecía reflejar mi tormento interno, cada rayo iluminaba fugazmente los rostros de nuestras decisiones pasadas. De repente sonó el teléfono fijo de la casa, rompiendo la tensión del momento. Miré a mi hijo con una mezcla de sorpresa y temor, nadie solía llamar a esas horas. Él se levantó rápidamente para contestar. Sí, hola, dijo mientras yo contenía la respiración, sintiendo que el tiempo se detenía. La conversación no era clara desde donde estaba sentada, pero podía percibir el cambio en su expresión, preocupación y confusión cruzaron su rostro. ¿Qué sucede?, le pregunté cuando colgó sintiendo un nudo formarse en mi estómago. No sé, era un amigo, respondió él con voz temblorosa. Dijo algo sobre algo malo. La inquietud se apoderó de mí nuevamente, mis pensamientos giraban incontrolablemente mientras intentaba entender lo que eso significaba. ¿Algo malo? ¿Qué tipo de algo? No lo sé exactamente, replicó él con frustración evidente. Solo dijo que debía estar alerta. El silencio regresó a nuestra conversación mientras ambos procesábamos esa información críptica. La tormenta continuaba rugiendo afuera, relámpagos iluminaban brevemente la habitación oscura. Tal vez deberíamos irnos a la cama y esperar a ver qué pasa, sugerí finalmente intentando mantener la calma aunque mis pensamientos eran caóticos. Él asintió lentamente y se levantó para apagar las luces restantes antes de dirigirse hacia su habitación.
Yo me quedé atrás por un instante más, sintiendo como los ecos del conflicto interno aún resonaban en mí. Mientras caminaba hacia mi propia habitación, una sensación inquietante me acompañaba. Algo no estaba bien y sabía que ese sentimiento no desaparecería fácilmente. Esa noche intenté dormir sin éxito. Cada vez que cerraba los ojos veía los momentos compartidos con él y recordaba cómo había cambiado todo entre nosotros en tan poco tiempo. Finalmente el cansancio hizo mella en mí y caí en un sueño ligero lleno de pesadillas, imágenes distorsionadas del pasado mezcladas con visiones del futuro incierto que nos esperaba. Cuando desperté al día siguiente el sol brillaba débilmente tras las nubes grises. Podía sentir que algo había cambiado durante la noche aunque todavía no sabía qué era exactamente. Me vestí rápidamente y decidí preparar café para ambos. Necesitábamos hablar y aclarar las cosas antes de que cualquier otra tormenta pudiera desatarse sobre nosotros. Mientras preparaba la bebida caliente escuché pasos detrás de mí. Él apareció en la cocina con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo directamente. Asentí lentamente mientras servía el café humeante en 2 tazas. Sabía que este momento era crucial para ambos. La tensión regresó rápidamente cuando nos sentamos frente a frente en la mesa familiar donde tantas conversaciones habían tenido lugar antes. Lo del teléfono, creo que puede estar relacionado con lo nuestro, comenzó él sin rodeos, sus ojos fijos en los míos. ¿Cómo puedes decir eso?, protesté casi automáticamente. Quería proteger lo que habíamos compartido aunque eso significara enfrentar sus consecuencias más adelante. Porque esa llamada fue extraña. No creo que sea solo coincidencia, insistió él mientras tomaba un sorbo de café e intentaba calmarse por dentro. Mis manos temblaban ligeramente alrededor de mi taza. El miedo a perderlo o a enfrentar lo inevitable me mantenía alerta ante cualquier señal inesperada. De repente sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestra conversación tensa. Ambos nos miramos confundidos antes de levantarme para abrirla lentamente. Al abrirla me encontré cara a cara con una figura familiar. Era un vecino preocupado por nuestra ausencia durante días debido al mal tiempo reciente. Su mirada mostraba preocupación genuina pero también curiosidad sobre nuestra situación actual. Hola, he estado notando cosas extrañas últimamente, comenzó el vacilante antes de continuar. Quería saber si todo está bien. La incomodidad llenó el aire mientras intercambiábamos miradas nerviosas. Parecía imposible mantener oculto lo ocurrido entre nosotros ante alguien externo ahora mismo. No hay nada raro aquí, solo hemos estado ocupados, respondí tratando de sonar convincente aunque mi voz temblorosa traicionara mis palabras. El vecino frunció el ceño pero finalmente asintió antes de marcharse dejando tras sí una sensación incómoda flotando entre nosotros dos nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien más descubría nuestro secreto? Consciente del peligro inminente decidimos regresar al interior cerrando bien las puertas tras nosotros mientras continuábamos discutiendo cómo manejar esta situación nueva e inesperada sin dejar escapar detalles importantes sobre nuestra relación prohibida. Las horas siguientes transcurrieron entre discusiones tensas e interrupciones imprevistas hasta llegar a una conclusión difícil. Tendríamos que ser cuidadosos o arriesgarlo todo por mantenernos juntos a pesar del caos exterior e interior. Sin embargo, justo cuando pensábamos haber encontrado cierta claridad nuevamente sonó el teléfono fijo interrumpiendo nuevamente nuestro delicado equilibrio emocional. Esta vez tenía un tono diferente e urgente, que nos dejó ansiosos por descubrir qué mensaje traería consigo. El teléfono sonó con una insistencia que resonó en la penumbra del salón. Miré a mi hijo y vi cómo su expresión se tornaba de curiosidad a preocupación. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el silencio en nuestra casa se sentía más pesado que nunca. La llamada podría ser de mi esposo, pero el tono urgente me hizo dudar. ¿Contestamos?, preguntó él, su voz apenas un susurro entre el retumbar del trueno. Asentí lentamente, incapaz de articular mis pensamientos. Tomé el auricular con manos temblorosas y lo llevé a mi oído. La voz al otro lado era familiar, pero las palabras que escuché eran inesperadas. Hola, soy yo. Necesito hablar contigo urgentemente, dijo la voz de mi esposo. El corazón me dio un vuelco. La ansiedad se apoderó de mí al escuchar su tono grave. Había algo en su voz que no sonaba bien. ¿Qué sucede?, logré preguntar, tratando de mantener la calma. He tenido un accidente.
No es grave, pero estoy en el hospital. Su voz se cortó por un momento. Necesito que vengas. Mis piernas temblaron al escuchar esas palabras. Un accidente. En ese instante todas las preocupaciones sobre la atracción que había sentido hacia mi hijo se desvanecieron ante la realidad cruda y dura que enfrentaba. Voy para allá, respondí sin pensar, dejando el auricular caer en su base mientras una oleada de pánico me invadía. Miré a mi hijo, quien había escuchado toda la conversación. Su expresión cambió drásticamente, los ojos llenos de incertidumbre reflejaban una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz temblorosa. No sabía cómo explicarle lo que había escuchado ni cómo mis emociones estaban ahora en conflicto total. La tormenta seguía azotando la ciudad y parecía que todo se desmoronaba a nuestro alrededor. Tu padre ha tenido un accidente. Debo ir al hospital, dije finalmente sintiéndome atrapada entre dos mundos, el amor incondicional por mi esposo y la conexión complicada con mi hijo. Él asintió lentamente comprendiendo la gravedad del asunto, pero también notando la tensión palpable entre nosotros. Era como si todo lo que habíamos compartido en esos días previos se estuviera desvaneciendo ante nuestros ojos. Mientras me preparaba para salir, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Había estado tan absorta en mis sentimientos hacia el que me olvidé del hombre que siempre había estado a mi lado, quien ahora necesitaba mi apoyo más que nunca. Al salir por la puerta, una ráfaga de viento frío me recibió como un recordatorio brutal de la tormenta afuera y del caos emocional dentro de mí. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaría esto para nuestra familia? ¿Cómo enfrentaríamos esta nueva realidad? La lluvia caía intensamente mientras conducía hacia el hospital, cada gota parecía golpearme con fuerza contra las dudas y los miedos que había estado ignorando hasta ese momento. En cada semáforo en rojo pensaba en lo frágil que era nuestra vida familiar y cómo todo podía cambiar en un instante. Al llegar al hospital, las luces fluorescentes iluminaban los pasillos vacíos con una frialdad inquietante. Me dirigí rápidamente al mostrador de información y pregunté por él. Cada palabra parecía pesar más que las anteriores mientras esperaba noticias sobre su estado. Finalmente una enfermera se acercó a mí con una expresión seria en su rostro. Su esposo está estable pero necesita ser evaluado más a fondo. Puede pasar un tiempo antes de que pueda verlo, me dijo con amabilidad profesional. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, no sabía si debía sentir alivio o preocupación profunda. Mientras esperaba nerviosa en la sala de espera, recordé los momentos felices compartidos con él, risas durante las fiestas locales en Zaragoza o paseos por las calles empedradas llenas de vida durante los festivales. La conexión emocional con mi esposo siempre había sido sólida, sin embargo, ahora sentía como si esa misma conexión estuviera siendo puesta a prueba por mis recientes decisiones y sentimientos ocultos hacia nuestro hijo. Después de unos minutos interminables esperando noticias concretas sobre él, decidí salir al pasillo para despejarme un poco. Necesitaba aire fresco para ordenar mis pensamientos confusos antes de enfrentar cualquier conversación difícil sobre lo sucedido recientemente entre nosotros tres. Mientras caminaba por los pasillos vacíos del hospital, encontré un ventanal donde podía ver cómo caía la lluvia torrencial fuera del edificio. El paisaje era desgarradoramente hermoso pero también reflejaba mi caos interno. Cada gota parecía simbolizar una parte de mí misma tratando desesperadamente de encontrar su camino hacia algo más claro y definido. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme al recordar lo ocurrido días atrás. Esa atracción prohibida e inconfesable hacia mi hijo aún latía dentro de mí como un eco persistente y doloroso. ¿Podría realmente seguir adelante tras este accidente sin perder completamente el control? Regresé a la sala esperando encontrar respuestas claras sobre lo que vendría después para nosotros como familia. Sin embargo, sabía muy dentro de mí que nada sería igual después de esta noche oscura llena de tormentas tanto externas como internas. El tiempo pasó lentamente hasta que finalmente vi acercarse a un médico con cara seria. Sabía instantáneamente que traería noticias importantes. Y aunque no podía anticipar qué diría exactamente ni cómo afectaría nuestras vidas futuras juntos o separados, no podía evitar sentir ese nudo creciente en el estómago mientras esperaba escuchar esas palabras definitivas. Lo último que quería era tener otra revelación dolorosa justo cuando pensábamos haber encontrado cierta claridad nuevamente.